Gracias. Primero que nada, pues agradecer la invitación para participar en este evento, agradecer a las autoridades de enseñanza y a las autoridades de la Unidad de Educación Médica Continua. Y bueno, como se les comentaba, soy yo médico psiquiatra y tuve la oportunidad luego de hacer un curso de posgrado en psiquiatría geriátrica o psiquiatría de adultos mayores. Generalmente, pues entiendo que el tipo de sesiones y videoconferencias que ustedes reciben a través de estos medios se abordan temas sobre todo de naturaleza clínica. Este es un tanto diferente porque es una sesión más dedicada a aspectos incluso de tipo social o gerontológico. Y bueno, primero antes que nada reconocer que esta es una sesión que tuve yo la oportunidad de coordinar hace apenas unas semanas en una sesión académica de las que realizamos habitualmente los viernes como parte de la formación de los médicos residentes o médicos que están en formación como aquellos que se especializan en psiquiatría, y que de manera conjunta con la doctora Itzel García González, médico residente de segundo año, tuvimos la oportunidad de realizar de manera conjunta. Quiero también aclarar que mucha de la información aquí externada está plasmada en una serie de trabajos, de documentos y de investigaciones realizadas por profesionales e investigadores, particularmente del Instituto Nacional de Geriatría. Mucha de esta información ustedes pueden descargarla gratuitamente en el sitio oficial del Instituto Nacional de Geriatría. Ellos son básicamente los pioneros, los que llevan o encabezan o son punta de lanza en investigación acerca del envejecimiento en nuestro país. Les decía yo entonces, el tema del día de hoy, así lo denominamos, envejecer en México y padecer demencia. Bien, quienes tenemos la suerte y la oportunidad de trabajar con adultos mayores, hacemos mucho énfasis en que necesariamente tenemos que dejar de ver al envejecimiento como algo necesariamente problemático asociado a enfermedades, a discapacidad, a dependencia o a una serie de dificultades. Tenemos necesariamente que valorar el valor intrínseco del envejecimiento, reconocer la contribución que los adultos mayores hacen y sobre todo reconocer, entre otras cosas, la enorme heterogeneidad, la enorme variedad que existe en este grupo etario. Es algo de lo que luego vamos a ir viendo. Sucede muchas de las veces que las principales dificultades para que un adulto mayor reciba, por ejemplo, la atención en salud adecuada, está truncada muchas de las veces por una serie de dificultades en donde a veces el primero de los obstáculos viene a ser los profesionales de la salud. Yo entiendo que a través de este medio estoy dirigiéndome a profesionales de diferentes sedes, asumo que son prácticamente de todos los niveles asistenciales de atención y que también con seguridad no son solamente profesionales de la salud mental, pero bueno, parte de lo que nosotros hacemos no es entonces solo hablar de enfermedades, de padecimientos o de problemáticas, sino, les insisto, también en su momento hablar de toda una serie de características que se presentan en este grupo etario. Esta es una pequeña estrofa, introducción, que aparece en un documento, en un libro, que también es descargable en el sitio del Instituto Nacional de Geriatría, y que, bueno, externa Laureano Reyes, que hace una investigación de etnogerontología en una población zoque de Chiapas, cómo envejecen, cómo se da este fenómeno en comunidades de este tipo, y en donde nosotros podemos ver lo que ahora nosotros conceptualizamos como envejecimiento activo, envejecimiento exitoso, o en un momento dado el envejecimiento saludable. Y es algo de lo que vamos a revisar en la presentación del día de hoy. Este sería básicamente el contenido temático de la presentación. Trataré de hacerlo de manera más o menos fluida y un tanto, pues tratar de darme a entender en los mejores términos posibles, entendiendo que el auditorio es también muy heterogéneo. Vamos a ver entonces las generalidades o las definiciones del envejecimiento y aquello que le caracteriza, muchos de los aspectos socioeconómicos y culturales, así como los demográficos y epidemiológicos, el sistema de salud en México y sobre todo
lo que tiene que ver con la visión social del envejecimiento, los estereotipos negativos y la percepción social del envejecimiento. Lo que ya es propiamente el hecho de padecer demencia en este país. El 21 de septiembre pasado es el día que a nivel mundial se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer, y aunque es una enfermedad prevalente en todos los países, pues no se da de la misma forma en todos los países. A veces incluso todavía hay profesionales de la salud que sostienen que estas son enfermedades propias de países más desarrollados o enriquecidos, cosa que en realidad no es así. Somos los países de ingresos medios o bajos aquellos que nos estamos viendo más afectados por estos padecimientos. ¿Y qué es lo que como respuesta está haciendo el Estado mexicano frente a estos padecimientos o estas enfermedades? A través de un plan de acción concreto y de una política de Estado respecto al envejecimiento y las enfermedades que se presentan en este. Y una parte muy importante tiene que ver con el papel que juega la sociedad civil a través de asociaciones y sobre todo las redes de apoyo a través de la familia, cuidadores, y lo que viene a ser necesario para hacerle frente a estas problemáticas. Bueno, empezar por una definición general de lo que viene a ser el envejecimiento, reconociendo en esto como un fenómeno biológico normal. Puede sonar esto, digamos, bastante obvio, pero es importante diferenciarlo de aquello que consideramos una enfermedad, como si se tratara necesariamente de una condición patológica. Ahora sí que todos aquellos que somos profesionales de la salud o que trabajamos en un contexto clínico, pues obviamente en ese contexto, en un hospital, en un centro de salud, vemos a una población envejecida, pero una población envejecida enferma. Y podríamos nosotros a partir de esto generalizar y creer que esto aplica a toda la población absoluta de los adultos mayores. Como vamos a ver, esto no es necesariamente así. Se trata de un proceso que es entonces dinámico, es progresivo, es irreversible, es complejo y es sumamente variado. Aún entre personas que tienen una misma edad, los datos de envejecimiento se dan a diferentes ritmos. Y dentro de un mismo individuo, por ejemplo, los órganos se envejecen en diferentes velocidades. Así, por ejemplo, nosotros, y lo sabemos de manera empírica, podemos ver a personas que tienen cronológicamente la misma edad, pero puede ser que una esté mucho más conservada que la otra. Y en un momento dado, por ejemplo, nosotros hacemos énfasis en que los datos, por ejemplo, biológicos estrictamente o orgánicos de envejecimiento los podemos nosotros encontrar a edades tan tempranas como a mitad de la tercera década de la vida. Varía el ritmo y la velocidad con la cual envejecen los órganos, pero bueno, en términos generales asumimos que, por ejemplo, son los pulmones los primeros órganos que empiezan a presentar datos de envejecimiento. Y eso es hablar de envejecimiento, digamos, en condiciones, se puede decir así, normales. Cabe aquí señalar que las condiciones de vida, las condiciones ambientales, nutricionales, los estilos de vida poco saludables, pueden hacer que una persona presente datos acelerados de envejecimiento. Un buen ejemplo de esto viene a constituir el hecho de lo que sucede en países como los nuestros, en donde, por ejemplo, la alta prevalencia del síndrome metabólico, de diabetes, de hipertensión, de sedentarismo, de obesidad, está haciendo que seamos uno de los países con las más altas tasas de gente que padece de obesidad, y esto incluso está presentándose, lo sabemos, desde niños. Entonces, desde edades cada vez más tempranas, nosotros estamos encontrando datos objetivos desde el punto de vista meramente físico y orgánico de envejecimiento. Se dice entonces que la vejez comienza estrictamente después de la madurez, una vez que ya todos los órganos han consolidado su desarrollo, y conlleva necesariamente un descenso gradual de las distintas funciones biológicas, terminando con el fallecimiento. Esa sería una definición, digamos, muy general, pero bueno, cabe aquí mencionar que este es un constructo teórico que no es todavía aceptado por todos los estudiosos del tema. Les decía yo, este es un criterio también un tanto arbitrario. Si desde el punto de vista biológico envejecemos a partir de la tercera década de la vida, bueno, este es un consenso un tanto arbitrario y meramente sociocultural, en donde en países como el nuestro se considera una persona como adulto mayor a partir de los 60 años. En países que son países desarrollados con ingresos altos, se consideran los 65 años la edad a partir de la cual a un sujeto o a un individuo en particular se le considera adulto mayor. Y esto está basado prácticamente en un
criterio meramente, les decía yo, sociocultural, y es la edad promedio del cese laboral. Les decía esto, desde el punto de vista biológico, pues es algo que se presenta mucho tiempo antes. Y bueno, es también necesario mencionar el hecho de que la población envejecida es, insisto, sumamente heterogénea, sumamente variada. Es algo que, insisto, puede sonar muy obvio, pero muchas de las veces somos incluso los profesionales de la salud los que tenemos más dificultades para entender esto. Y que el envejecimiento no es nunca necesariamente un sinónimo de enfermedad. Dependiendo del caso, pero muchas personas pueden alcanzar los 60, 65 o rebasar los 70 años y llegar a estas edades en condiciones bastante óptimas en lo físico, en lo cognitivo, en lo funcional. Y es por ello que, por ejemplo, lo vamos a ver un poco más adelante, hoy en día se está hablando de un segundo bono demográfico. Es decir, ya no son solamente los jóvenes en edades productivas, entre 15 y 60 años, aquellos que podrían seguir trabajando, produciendo, sino que en un momento dado, personas que incluso en el mejor de los casos alcanzan a acceder a una jubilación, a una pensión formal, pueden seguir contribuyendo en muchas formas a la sociedad. Dependiendo de los autores, hay muchas clasificaciones, muchos tipos de envejecimiento. En el caso de, o para fines, digamos, de esta sesión, en donde en parte vamos a hablar de un problema particular de salud que vienen a ser los trastornos demenciales, pues obviamente estaríamos hablando de aquel envejecimiento que es patológico. En términos de investigación ha sido todavía difícil determinar exactamente qué es normal en términos de envejecer. Estudiar formalmente y de manera científica el envejecimiento es algo relativamente novedoso. Entonces, sobre todo aquellos que tengan alguna formación en investigación, pues coincidirán conmigo cuando menciono el hecho de que, por ejemplo, muchos ensayos clínicos, muchos estudios, cuando, por ejemplo, se trata de probar la eficacia de un fármaco, pues son ensayos clínicos que nunca se ensayaron en adultos mayores. Muchos estudios epidemiológicos, sociales o en investigación básica no incluyeron el estudio de adultos mayores. Entonces, estudiar adultos mayores es algo relativamente novedoso y mucho de este conocimiento se ha adquirido apenas en las últimas décadas. Envejecer es algo relativamente novedoso para la especie humana, lo vamos a ver un poco más adelante, pero bueno, a veces no somos conscientes de esto. Para el año 1930 en nuestro país, por ejemplo, la expectativa de vida alcanzaba apenas los 36 años. Para el año 2000 esto prácticamente se había duplicado. Esto representa de alguna forma un hecho excepcional, puesto que tan solo en 4 generaciones prácticamente se duplicó la expectativa de vida. Esto no había sucedido, ni había sucedido nunca en la historia como especie humana. 8000 generaciones previas no habían aumentado la expectativa de vida. Entonces, esto también nos demuestra de alguna forma cómo las situaciones sociales, ambientales, culturales, la mejora en los sistemas de salud, por ejemplo, contribuyen notoriamente a prolongar la expectativa de vida y a moldear la forma en la cual estamos envejeciendo. Pero es entonces, insisto, importante señalar que, bueno, este envejecimiento que es el patológico con el cual nosotros estamos familiarizados en los contextos clínicos, representa una forma, por desgracia, común, frecuente, pero no es la única y no es la normal, no es la, por decirlo así, irremediable. Si se hacen intervenciones efectivas es posible envejecer sano, alcanzando tranquilamente edades muy avanzadas. Se considera, y hay motivos para pensar que desde el punto de vista estrictamente biológico el ser humano tendría la reserva suficiente para vivir alrededor de 120 años, pero si no lo estamos haciendo es porque, insisto, lo estamos haciendo de manera patológica, y sin embargo esta forma patológica de envejecer es claramente determinada por estilos de vida y condiciones ambientales, las más de las veces, muchas de ellas modificables. Es precisamente lo que les acababa de comentar, es muchas de las veces lo que nosotros primero pensamos o lo que primero nos llega a la mente cuando pensamos en el envejecimiento patológico. Y aquí establezco el hecho de que entonces este es producto de estilos de vida y otros factores que expusieron a las personas al riesgo de enfermedades y discapacidades en la vejez. Pero hasta 2/3 partes de los años de vida saludables perdidos en adultos mayores se relacionan con estilos de vida desfavorables, pero sobre todo modificables.
Ahora bien, bueno, todos generalmente sabemos que suele haber más mujeres que hombres, la expectativa de vida en las mujeres es mayor, hay explicaciones de alguna forma también biológicas que explican esto, pero hay también, insisto, importantes factores socioculturales que contribuyen a explicar esto. En el caso de nuestro país, los datos obtenidos a través del Censo de Población y Vivienda 2010 y una serie de investigadores realizados por académicos y por investigadores de diferentes sedes, de los Institutos Nacionales de Salud Pública, de Geriatría, la Universidad de Colima, el Colegio de la Frontera Norte. En estas instancias existen gente que se dedica al estudio, que son en particular especialistas en demografía y que han caracterizado el perfil demográfico de nuestro país. Podemos decir en términos generales, habría más o menos 100 mujeres por cada 84 varones, contrario a lo que a veces podríamos pensar de que todavía siguen siendo la mayoría residentes de comunidades rurales. Esto no es así, ya 3/4 partes viven en las ciudades, y contrario también a lo que se podría pensar de que la mayoría sean analfabetas, la mayoría saben leer y escribir, incluso aún pese a que muchos de ellos no hayan tenido escolaridad formal. La mayoría viven aún en pareja, y bueno, la forma en la cual están también distribuidos a lo largo de las diferentes entidades federativas del país es también francamente diferenciada. La mayoría de los adultos mayores, o los porcentajes más amplios, se concentran, por ejemplo, por una parte en la Ciudad de México, y curiosamente también se concentran en otros estados o en otras entidades que generalmente consideraríamos menos desarrolladas. A veces generalmente asociamos la vejez con el grado de desarrollo o el índice de calidad de vida que se presenta en una entidad en particular. México es una nación y es un país muy complejo, en donde, por ejemplo, los determinantes demográficos no están tan solo definidos por las tasas de mortalidad o de natalidad, sino por una serie de fenómenos en donde participa, por ejemplo, también el fenómeno migratorio. Entonces, en entidades en donde a veces hay pocas oportunidades y los jóvenes migran, esto hace que proporcionalmente el grupo etario de los adultos mayores venga a ser mayor. Y esa es una de las explicaciones por las cuales a veces en otras entidades del país, en teoría menos desarrolladas, tienen un porcentaje amplio de adultos mayores. Contrario a lo que se pensaría de que la mayoría están desprotegidos socialmente, al menos en términos de cifras oficiales, bueno, se dice aquí que tienen derecho a la infancia el 72% de estos. Esto es, como sabemos, bueno, una cifra oficial, un tanto cuestionable, más o menos a partir de los últimos 15 años y a partir de la creación del sistema de protección y servicios sociales o seguro popular. Como sabemos todos, se realizó una campaña extensiva para lograr que la mayor parte de la población, incluyendo adultos mayores, obtenga alguna protección en servicios médicos. Es algo de lo que vamos a ver también ahorita con detalle un poco más adelante. Me pareció ver que nos dirigimos a una sede que trabaja en términos de género y en términos de asistencia y asuntos relacionados con la mujer. La vejez es un fenómeno que tiene un rostro marcadamente femenino. Les decía, habría más mujeres que hombres, y en teoría, aunque esto tendría que representar una ventaja, en realidad está sucediendo que si bien viven más, lo que sucede es que viven en condiciones marcadamente más desfavorables, con menor escolaridad, mayor pobreza, mayor enfermedad y discapacidad, y expuestas a una situación mayor de maltrato o de discriminación. Es algo de lo que también vamos a ver, pero hay fuertes temas y asuntos de género asociados al tema del envejecimiento. Dice aquí que el 45% de los hogares tienen a un adulto mayor como jefe de familia. Yo quiero hacer énfasis en esto, en la riqueza, la variedad, la heterogeneidad y la contribución social y económica que hacen los adultos mayores. A veces luego necesariamente pensamos en el viejo como alguien necesariamente empobrecido. Si bien se da por supuesto este fenómeno, hay también, bueno, ahora sí que propio de países como el nuestro, en donde existe una marcada inequidad y una marcada mala distribución de la riqueza,
Hay también un porcentaje importante de adultos mayores que tienen una riqueza económica, material y patrimonial. Y en muchos de ellos es incluso un adulto mayor quien funge como jefe de familia. Muchos de ellos, o un porcentaje importante, más del que tendría que ser, digámoslo así, aceptable, un 40% aún trabaja. Y el problema es que lo hacen en una marcada adversidad y desprotección social, las más de las veces en un sector informal. Hasta la mitad de ellos no perciben ni siquiera el mínimo, un salario mínimo al día, y menos de un 20% de ellos tienen acceso a la protección social formal, a través de una pensión o a través de una jubilación, o de la protección que tendrían que ofrecerles el Estado mexicano, ahora sí que por derecho. Bueno, a lo mejor alguien podría extrañarle esta imagen. Todos quienes somos profesionales de la salud, sobre todo quienes nos formamos, digamos, en los últimos 15 años todavía, fuimos formados bajo un paradigma, por decirlo así, de que la prioridad en materia de salud venían a ser todos aquellos niños menores de 5 años, porque este era un grupo mayoritario, porque eran aquellos que estaban más expuestos a diferentes vulnerabilidades, porque había que abatir la mortalidad infantil. Entonces, mucha de nuestra formación, ya sea para personal de enfermería, nutrición, psicología, odontología o por supuesto medicina, pues hacían énfasis en la atención materno-infantil. Todas las baterías, todos los recursos se destinaban a esto. Y por supuesto sigue siendo un grupo etario que es importante, que es prioritario. Pero curiosamente hoy en día incluso los adultos mayores ya representan un grupo etario, un grupo poblacional que supera al número de niños que son menores de 5 años. ¿Y será que en los próximos años incluso los adultos mayores ya serán un grupo mayor al de los adolescentes, al de los menores de 15 años? Es decir, tan solo en términos de números y tan solo en términos del grueso que representa esta población, pues requieren de una atención, de un énfasis y de recibir, digamos, la atención y la importancia de vida. No se trata en un momento dado de dejar de atender a unos y desatender a otros más. De hecho, parte de la intención de transmitir estas imágenes tiene que ver con el hecho de que también empezar a atender los problemas de la vejez a partir de los 60 años ha resultado ser un enfoque que es erróneo. Finalmente, cuando se rebasan los 60 años, las enfermedades que se presentan para entonces, pues son producto de una acumulación de daños y de una serie de eventos que se presentaron desde edades más tempranas. Entonces, lo que en realidad tendríamos que hacer es abordar a nuestros pacientes desde una perspectiva de curso de vida a lo largo de un continuo. Por ejemplo, si en esta sesión en particular vamos a hablar de demencia y si generalmente pensamos en la enfermedad de Alzheimer, en estos padecimientos como enfermedades, si no exclusivas, si más propias de los adultos mayores, pues si alguien empieza con la enfermedad a lo mejor a los 65 años, por decir una edad, nosotros sabemos que en realidad el proceso, la enfermedad, los primeros cambios y anomalías cerebrales se presentaron tal vez 15 o 20 años antes. Es decir, también cuando en un momento dado alguien enferma de hipertensión, de diabetes, de enfermedades crónicas no transmisibles, si bien la vejez confiere un riesgo para que esto se presente con mayor frecuencia, eso se presentó, o el riesgo o la vulnerabilidad, producto de hábitos de vida que se adquirieron ahora sí que a lo largo del desarrollo prácticamente desde la niñez. Entonces, si queremos tener intervenciones que realmente sean efectivas, tienen que ser una serie de intervenciones transversales, pero a lo largo de las distintas etapas de la vida. Nosotros ya tenemos hoy en día un sistema de salud francamente sobrepasado por las demandas, las enfermedades crónicas y no transmisibles, pero cabe suponer que todavía el panorama futuro inmediato va a ser aún todavía más adverso, más complicado, cuando ahora son personas en mediana edad o incluso jóvenes, o no se diría incluso niños, quienes ya están presentando problemas de síndrome metabólico, de obesidad, o de situaciones que para entonces, llegada en la vejez, pues las complicaciones se presentarán incluso a edades más tempranas y con mayores complicaciones.
Entonces debemos dejar de ver a las enfermedades de los viejos como si entonces fueran exclusivas de este grupo etario y que se presentaran estrictamente a partir de los 60 años. Tenemos que desarrollar para ello una perspectiva o una visión de curso de vida. Les decía entonces, la población infantil tiene a reducirse y para este año los adultos mayores de 60 años ya son una población mayor que la de aquellos que tienen menos de 5 años. Para el año 2050 serán entonces menores que aquellos niños, aquellos sujetos menores de 15 años. El porcentaje de adultos mayores ha crecido apenas en los últimos 25 años, de tal manera que si para el año 1990, hace 26 años, estos no representaban más del 6%, pues hoy en día representan, de acuerdo al Censo de Población Vivienda 2010, un poco menos del 9%, pero cabe suponer que para el año 2050 esta cifra alcanzará casi el 22% de la población total de nuestro país. Para el año 2050, casi 1 de cada 4 mexicanos va a ser un adulto mayor. Siempre asumimos que lo que determina la demografía de una sociedad está determinado por variables como vienen a ser las tasas de natalidad y de mortalidad, las cuales sabemos se han reducido, por lo menos desde los años 70. Entonces, al nacer menos personas, al morir, en teoría, menos personas por enfermedades infecciosas, agudas, contagiosas, bueno, crece la población, pero de la misma forma crece el porcentaje de los adultos mayores. Eso es un principio que aplicaría en el común de las sociedades, pero en nuestro país se dan otros fenómenos, otras variantes, como vienen a ser, por supuesto, el fenómeno migratorio. Todos aquellos jóvenes que apenas adquieren los tamaños y las fuerzas y que migran al norte para buscar las oportunidades que su país les niega, hacen que comunidades enteras sean pobladas mayoritariamente por adultos mayores. Y otro fenómeno penoso que se da en nuestro país está francamente asociado sobre todo con la sobremortalidad masculina en jóvenes a partir del fenómeno de la violencia. Ahora bien, en el contexto mundial o internacional, bueno, esto es una gráfica que me gusta siempre poner en las presentaciones, que aunque ya es antigua, es muy ilustrativa, y que nos señala como, por ejemplo, apenas en el año 2000, los países coloreados aquí en oscuro o en azul eran aquellos países en donde su población de adultos mayores representaba incluso más del 20% de la población. Y bueno, son lo que todos sabemos, países de Europa Occidental y Japón, los países más envejecidos. Y México para entonces tenía una población de adultos mayores que no representaba más, menos del 10, no representaba más del 10%. Esto es entonces en el año 2000, y si ustedes observan lo que sucede para el año 2050, donde casi con probabilidad seremos todos los presentes adultos mayores, esto es lo que sucede a nivel mundial, es decir, este envejecimiento poblacional se da a diferentes ritmos en los diferentes países. Sin embargo, y debido a esto, pues sucedió que en los países desarrollados ese fenómeno al que llamamos nosotros transición demográfica se dio a lo largo casi de un siglo. Esto permitió que países desarrollados, en donde incluso poseen una cultura de prevención más arraigada que en culturas como las nuestras, pues ellos adaptaron las instituciones, adaptaron, digamos, todo el entorno para hacerle frente a las demandas de este grupo etario. Esto que les llevó 100 años en países desarrollados, en países como el nuestro, ha llevado menos de 30 años. Es decir, este fenómeno se da de manera mucho más acelerada. En nuestro país la expectativa de vida en general es alrededor de 75 años, pero es diferente para hombres y mujeres. En teoría son los hombres quienes viven casi 5 años menos que las mujeres. Y les decía apenas hace unas décadas, en 1930, pues esto no representaba ni siquiera la mitad. Esto, duplicar la expectativa de vida, es algo, insisto, excepcional. Prolongar la expectativa de vida no solo en nuestro país, sino en general y como especie, es algo que no se había dado al menos en 8.000 generaciones previas.
Para el año 2050 se considera que la expectativa de vida de los mexicanos será alrededor de 80 años. Y el problema no es solamente tratar o procurar de vivir más años, sino el hecho de que los años que se viven, por decirlo así, de más, un porcentaje importante de ellos se vive bajo condiciones de discapacidad. Es algo de lo que vamos a ver un poco más adelante. Si también nosotros nos comparamos con el contexto internacional, pues tenemos una situación que es similar a la de los países latinoamericanos, con una realidad socioeconómica y cultural similar a la nuestra. Vivimos más o menos un año más que lo que se vive en Brasil, 3 años más que en China, pero vivimos 4 años menos que lo que se vive en Japón, que es prácticamente de las sociedades aquellas en donde se alcanzan las más altas tasas y expectativas de vida. Sin embargo, de estos 22 años, porque cuando uno alcanza los 60 años, bueno, tenemos una expectativa de vivir 22 años más, prácticamente al menos 5 años de estos se van a vivir en condiciones de discapacidad y de dependencia. Pero este fenómeno es todavía más marcado en las mujeres. Ahora bien, les decía que la población de adultos mayores es marcadamente heterogénea. Es bien importante entender esto. De hecho, la mayoría de los adultos mayores viven en comunidad con sus familias. Les decía, un importante todavía, un porcentaje importante todavía de ellos siguen contribuyendo, trabajando, produciendo, siguen viviendo de manera independiente, autónoma, siendo funcionales, y aún incluso pese a tener ciertas enfermedades, estas pueden estar estables, controladas y no interfieren con la capacidad funcional para realizar las actividades diarias. En términos estrictos, la mayoría de los adultos mayores gozan de salud. Aquí aquellos a los que les llamamos enfermos, de acuerdo a esta clasificación, serían aquellos que tan solo tienen una condición aguda, transitoria, reversible, y que una vez resuelta se recupera la funcionalidad perdida. Aquellos a los que nosotros, quienes trabajamos en el ámbito geriátrico, gerontológico, llamamos frágiles, son aquellos sujetos que siguen siendo independientes, autónomos, funcionales, pero que corren un alto riesgo de perder esa autonomía, porque tienen una reserva fisiológica o una capacidad mermada para hacerle frente al estrés. Pongo yo un ejemplo, tal vez el caso de una mujer de 75 años, viuda, que vive sola, en un departamento, en un cuarto piso, subiendo escaleras, que tiene diabetes, hipertensión, ambas controladas, osteoartrosis, sufre de mareos, problemas visuales, y aunque sigue siendo totalmente independiente y autónoma y capaz de realizar actividades incluso avanzadas de la vida diaria, algo como una caída tan solo le pone en riesgo de una fractura, de una inmovilidad, de una serie de complicaciones que muchas de las veces pueden comprometer severamente la autonomía o incluso literalmente llevarle a la muerte. Es decir, el sujeto frágil es aquel que sigue siendo autónomo, independiente, no se ha roto, pero está en altas posibilidades de perder esa autonomía, esa independencia. Y los que llamamos aquí arbitrariamente de forma geriátrica son aquellos que ya tienen entonces estas complicaciones, ya tienen discapacidad, ya tienen dependencia. Pero si ustedes se fijan, por ejemplo, estos, digamos, los frágiles y los geriátricos representan no más del 25% de todos los adultos mayores. Los servicios especializados, un tercer nivel de atención, en teoría, tendrían solamente que incidir en esta población de aquellos pacientes frágiles o aquellos que ya son dependientes o son los que propiamente llamamos pacientes geriátricos. De ahí en más el resto de los adultos mayores tendrían o podrían ser abordados bajo los principios de un primer nivel de atención, de la perspectiva de la medicina general o incluso desde las perspectivas del resto de las especialidades. A veces por norma o por política, aunque erróneamente las instituciones determinan que tan solo por el criterio de edad un adulto mayor pase automáticamente a un servicio de geriatría. Y eso es algo que no ayuda a optimizar los servicios, sino que debe de haber criterios como estos para saber canalizar a un paciente de acuerdo al nivel asistencial que mejor corresponde. Esto es algo importante porque en un momento dado, y lo vamos a ver también más adelante, requiere que el personal de salud se geriatrice o adquiera competencias gerontológicas básicas en donde, caracterizando a nuestro paciente, sabemos cuál es el nivel asistencial que le corresponde.
Entonces, prácticamente más del 70% de las personas adultas mayores son funcionales e independientes. Dejemos de tener en la mente al anciano como un sujeto necesariamente demenciado, inmóvil, con incontinencia urinaria, con déficits sensoriales, con problemas de carácter, con discapacidad, con dependencia creciente y que representa un costo, una carga para la familia, para la sociedad. Estos, incluso insisto en términos reales, representan una minoría de toda la población de adultos mayores. Ahora bien, ¿de qué enfermamos y de qué morimos? Bueno, también dentro de nuestra formación como profesionales de la salud siempre se nos hizo énfasis en reconocer y atender y prevenir enfermedades infectocontagiosas, agudas, prevenibles por medidas como viene a ser entonces la inmunización, o atender diarreas, infecciones respiratorias. Y bueno, ciertamente esto sigue ocurriendo y sigue siendo un problema que no terminamos todavía de resolver. El problema epidemiológico que se presenta en sociedades o en países como los nuestros es que no terminábamos entonces de resolver los problemas agudos infectocontagiosos cuando se nos vinieron encima las enfermedades crónicas no transmisibles, aquellas sobre todo asociadas con estilos de vida desfavorables, con diabetes, hipertensión, con problemas de colesterol, obesidad, sedentarismo, tabaquismo. Entonces lo que en realidad tenemos en países como el nuestro es un mosaico epidemiológico, hay una combinación de enfermedades agudas, infectocontagiosas, transmisibles, otras enfermedades crónicas no transmisibles, pero todavía para ser aún más complejo el panorama epidemiológico de nuestro país se da el fenómeno del resurgimiento de enfermedades que se consideraban incluso ya erradicadas o controladas. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico es también muy distinto y muy característico lo que sucede en nuestro país comparado con lo que sucede en otros países o en otras latitudes. Vienen a ser las enfermedades cardiovasculares, la principal causa de muerte básicamente en hombres y mujeres, y en el caso de la segunda causa vienen a ser los tumores malignos en hombres y las complicaciones de la diabetes mellitus en las mujeres. Particular mención requiere la diabetes mellitus. Tenemos una verdadera epidemia de la que si ya estamos, digámoslo así, haciéndole frente a las consecuencias, el panorama hace pensar que en los próximos años esto va a ser todavía incluso mucho más complejo. Las enfermedades crónicas por sí solas, una, dos o tres de estas, bastan para colapsar por completo nuestro sistema de salud. Podríamos también pensar que la gran mayoría de la gente que muere en nuestro país son necesariamente adultas mayores. Por supuesto, en sentido estricto, la mayoría son adultos mayores, pero son el 63%. Es decir, existe un porcentaje de hasta el 37% de las muertes registradas en nuestro país, que son todavía en personas jóvenes. Esto sobre todo se debe, ahora sí que en personas jóvenes, a accidentes, y penosamente también jóvenes, varones, al fenómeno de la violencia. Y regresando entonces a los adultos mayores, bueno, 8 de 10 causas asociadas a la muerte tienen que ver con enfermedades crónicas no transmisibles. En un momento dado también sucede que si consideramos tan solo enfermedades no transmisibles como diabetes, hipertensión, dislipidemia, la tercera parte de los adultos mayores al menos tienen 2 o más condiciones de estas, es decir, tienen pluripatología. En la práctica, si sumamos a esta lista otras enfermedades, pues la pluripatología suele ser la norma en la mayoría de los adultos mayores. El objetivo no es que los adultos mayores no se enfermen. En un momento dado pueden enfermarse. La intención es prevenir o enlentecer o prolongar la presentación de estas enfermedades, detectarlas lo más precozmente posible, evitar las complicaciones y el desarrollo de discapacidad o de dependencia. Pues no es el objetivo en un momento dado estar libre de enfermedad. Podemos en un momento dado recibir un diagnóstico de diabetes y de hipertensión y recibiendo la atención oportuna, envejecer pese a estas enfermedades de manera bastante aceptable, ¿sí? Ahora bien, muchos de los estudios realizados en nuestro país, y aquí yo quiero hacer mención y hacer particular reconocimiento a que, a lo mejor a diferencia de lo que sucede en otros ámbitos de la investigación, nuestro país se encuentra en una situación relativamente privilegiada dentro del contexto latinoamericano al menos, en donde estamos generando datos propios e investigación.
Entonces tenemos ya una buena serie de datos, de indicadores que nos sirven para en un momento dado generar o producir política pública por parte del Estado mexicano para hacerle frente a esta problemática, porque finalmente, bueno, no es necesariamente lo que sucede en países desarrollados lo que podemos nosotros traspolar a nuestra realidad. Entonces, a partir de esto sabemos que patologías mentales como la depresión, que son además muy prevalentes en adultos mayores, tienen una prevalencia de hasta el 17%. En el caso del deterioro cognitivo, la demencia, que es parte de lo que motiva esta presentación, pues tiene también prevalencias tan altas como del 15%. Pero si, por ejemplo, y vuelvo a insistir, esto es marcadamente diferenciado, nos vamos a un grupo etario de aquellos que, por ejemplo, están alrededor de los 85 años, uno de cada 5 varones mexicanos o uno de cada 4 mujeres tienen ya algún grado de demencia que podría ser reconocible tras una valoración adecuada. Y muchas de estas enfermedades, bueno, vienen a expresarse a través de lo que los geriatras o gerontólogos, quienes trabajamos en este ámbito, son condiciones que se desarrollan a partir de los llamados síndromes geriátricos, siendo el principal de estos la fragilidad. La fragilidad no es algo inherente o presente en todos los adultos mayores, pero se traduce o se explica de esta forma como la disminución de la capacidad o la reserva fisiológica para hacerle frente al estrés. Es esto mismo que yo les mencionaba y que hace que sean apenas la 1/5 parte de los adultos mayores en quienes podemos reconocer esta situación de fragilidad. La fragilidad, les decía, es una condición que disminuye la capacidad para hacerle frente a los estresores y aumenta la vulnerabilidad a desenlaces desfavorables. Yo les decía de la importancia de reconocer en la población de adultos mayores su marcada heterogeneidad. Entonces, entender que no tan solo por tener la misma edad, todos los adultos mayores están en las mismas condiciones físicas, funcionales y de salud. Les pongo yo un ejemplo. Podríamos recibir en la consulta a un adulto mayor que incluso tiene 85, 90 años, pero que acude solo, por su propio pie, a la consulta y que sigue siendo marcadamente activo, funcional, independiente y autónomo. Si viene por alguna enfermedad determinada, que puede ser a lo mejor un padecimiento infeccioso, agudo, pero que si nosotros hacemos una valoración adecuada del caso, podríamos hacer una intervención que permita que ese problema transitorio de salud sea resuelto de manera adecuada con una intervención conservadora, sin la necesidad de recurrir en un momento dado a una hospitalización o a situaciones que cuando nosotros las empleamos por no haber hecho una valoración adecuada del caso, podríamos nosotros indicar. Los adultos mayores, cuando se encuentran en condiciones de fragilidad, vuelvo a poner otro ejemplo, a lo mejor no alguien de 90 años, pero sí alguien mucho más joven en teoría, por lo menos desde el punto de vista cronológico, que tiene 65 años, pero que tiene ya entonces múltiples patologías crónicas, diabetes, hipertensión, dislipidemia, osteoartrosis, déficit sensorial, ha estado cayéndose, tiene una fractura, vive con dolor, toma 8 fármacos, es viuda, vive solo, tiene una red de apoyo inadecuada, empieza a tener algunos problemas cognitivos, de memoria, sufre además de depresión, no sabe leer. Pues todas esas son situaciones que caracterizan a un paciente al que describimos nosotros como frágil. Puede estar entonces viviendo solo y relativamente todavía en ese momento mantener ciertas competencias, pero a ese paciente frágil que acude en un momento dado por una infección respiratoria, si lo ingresamos inadecuadamente a un hospital, el hospital o una intervención de este tipo, lejos de resultarle favorable, puede incluso generar una serie de complicaciones que se presentan en cascada y que literalmente pueden terminar en la muerte. Entonces tenemos que individualizar a nuestro paciente y tenemos que determinar si este es un paciente todavía sano, independiente, autónomo, si se encuentra ya en condiciones de fragilidad o si ya es propiamente un paciente independiente, si ya es un paciente que está en condiciones de dependencia. Saber diferenciar y caracterizar a nuestro paciente nos permite hacer intervenciones que son adecuadas de acuerdo a su situación.
Algunas situaciones, incluso también de carácter meramente social o incluso psicológico, describen también la fragilidad, la viudez, la depresión, el vivir solo, pues son situaciones que entonces exponen a un adulto mayor a situaciones mayores de desenlaces favorables, incluyendo la muerte. El objetivo de las políticas de salud tendría que ser lograr y preservar el capital de salud hasta donde sea posible, incluso aún frente a la presencia de enfermedades que, insisto, debidamente atendidas, detectadas, permiten que un adulto mayor lleve una vida plena, activa, productiva, viviendo en comunidad y todavía contribuyendo activamente y participando con la familia, con la sociedad, desde muchos ámbitos. Pero entonces implica que se reconozcan aquellos sujetos que se encuentran ya en condiciones de fragilidad o con la presencia de los llamados síndromes geriátricos, que son condiciones muy prevalentes en adultos mayores y que tienen que ver entonces con situaciones como vienen a ser la inestabilidad en la marcha, la propensión a caídas, la inmovilidad, la incontinencia urinaria, el estreñimiento, la malnutrición, la tendencia a infecciones, la polifarmacia, los déficits sensoriales, el déficit cognitivo y una serie de condiciones muy frecuentes que tendríamos que saber reconocer. Los enfoques que están basados en intervenciones de salud específicamente para enfermedades en adultos mayores resultan ser menos efectivas. Pues se trata de que más que programas específicos, por ejemplo, para diabetes exclusivamente, se hagan intervenciones desde una perspectiva geriátrica y gerontológica en donde el paciente reciba un abordaje integral. Por ejemplo, quienes trabajamos en el ámbito de la salud mental, no tendríamos entonces tan solo que limitarnos a hacer diagnósticos de patologías mentales. Es decir, este anciano tiene depresión, tiene demencia, y por ello entonces le voy a dejar un antidepresivo y un antidemencial y limitar nuestra intervención a ello. Sino que haciendo un abordaje integral cuádruple, nosotros, además de valorar los aspectos psicoafectivos, cognitivos o mentales, valoremos los aspectos físicos. Luego sucede que los psicólogos, los psiquiatras nos hemos olvidado de la medicina y dejamos de revisar físicamente al paciente, de tocarlo, de auscultarlo, de valorar somatometría, de valorar en un momento dado signos vitales, los fármacos que toma y el control de sus comorbilidades. Eso es algo que tendríamos que tener todavía como competencia, los médicos en particular, quienes nos dedicamos a la psiquiatría, pero todos aquellos que intervenimos con adultos mayores tenemos que considerar los aspectos físicos, como también por supuesto debemos de considerar en un momento dado los aspectos sobre todo sociales. A veces hacemos intervenciones que pueden ser espectaculares de manera transversal, ingresando a un adulto mayor a un hospital, pero en un momento dado, si no se valora una continuidad de los cuidados a su egreso, bueno, a lo mejor en un paciente que estaba gravemente deprimido, suicida, psicótico, hacemos la intervención necesaria durante la hospitalización, pero si de manera multidisciplinaria, participando en equipo, con la colaboración de enfermeros, nutriólogos, rehabilitadores, trabajadores sociales, no establecemos un plan de cuidados o una visión de cuidados o una continuidad a su egreso, pues resulta que ese adulto mayor sale del hospital y no tiene familia, no tiene quien le consiga el medicamento, no tiene quien le supervise la toma, no tiene quien disminuya los riesgos, no tiene quien le dé apoyo. Entonces, si eso no se considera, pues nuestra intervención habrá sido solamente temporal, transitoria, y habrá sido poco o limitado lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces tenemos que hacer también valoraciones sociales siempre de todos los casos, así como tenemos que hacer una valoración sobre todo de la capacidad funcional, de la capacidad que el sujeto tiene para realizar aquello que es significativo para él, que le permite, entre otras cosas, de las actividades del autocuidado, como actividades que vienen a ser más avanzadas y que le permiten funcionar en sociedad. Identificar y valorar adecuadamente a nuestros pacientes impide, entre otras cosas, entonces que hagamos intervenciones, aunque bien intencionadas, deleterias, dañinas, contraproducentes. Eso es bien importante. La discapacidad, por supuesto, es más frecuente en adultos mayores bueno, son las mujeres quienes de manera desproporcionada sufren más de esta condición. Las mujeres envejecen más, pero entonces lo hacen en condiciones más precarias de salud. Hasta el 27% presentan alguna dificultad para las actividades básicas o del autocuidado, y las principales causas o condiciones de discapacidad tienen que ver sobre todo con condiciones articulares, con osteoartrosis, con osteoporosis, con lo que es producto de la inmovilidad, las caídas, las fracturas. Un importante porcentaje tiene que ver ya con déficits cognitivos y por supuesto aquellas deficiencias que tienen que ver
con déficits sensoriales, visuales o auditivos. Aquí es bien importante también esto, producto de la mala comprensión que tenemos del fenómeno del envejecimiento, luego muchas de las veces asumimos que una discapacidad o una pérdida funcional necesariamente está asociada a algo que ya es irreversible o irremediable. En teoría, muchas discapacidades son susceptibles de intervención. Es posible a través de la rehabilitación rehabilitar la marcha, la fuerza, el equilibrio, la audición, la visión, la cognición, el control de esfínteres. Pues una mujer que en un momento dado se presenta con un médico general o en un primer nivel de atención quejándose de incontinencia y que sin una valoración adecuada el médico le dice que esto es algo irreversible, irremediable y asociado a la edad, pues está haciendo una intervención inadecuada. Algo como un problema tan común de incontinencia urinaria en adultos mayores o en particular en mujeres puede ser debida incluso a una situación tan común, tan transitoria y realmente tan fácil de revertir como tan solo una infección urinaria. Entonces es importante considerar también a la discapacidad como algo que no necesariamente debe de ser definitivo e irremediable. Bien, bueno, básicamente son las actividades básicas de la vida diaria, aquellas que tienen que ver con el autocuidado, aquellas que son más comprometidas. Y aquí pues tiene que ver mucho con aquello que ya hemos mencionado. Mucha de la gente que todavía vive en comunidad en sus hogares, viven todavía de manera independiente, apenas 1 de 5 requieren de una asistencia para ello. Ahora, el otorgar cuidados es algo que recae sobre todo en la familia y recae desproporcionadamente, sobre todo en particular, en las mujeres. Y vemos entonces un fenómeno en donde viejos cuidan de viejos, ¿sí? Y en donde muchas de las veces incluso sucede que las familias, pese a tener numerosos hijos, bueno, no necesariamente se creó una solidaridad intergeneracional o un apoyo para hacerle frente a estas problemáticas. Tenemos que crear en nuestro país un sistema de cuidados de largo plazo porque tampoco podemos asumir que se trate algo exclusivamente responsabilidad de la familia. El Estado tiene que hacerle frente a esta problemática y conforme haya un cambio en la constitución de las familias que tienen cada vez menos hijos, pues habrá en todo caso menos personas que potencialmente tendrán que otorgar cuidados en el futuro. Lo que más compromete o lo que más cuesta económicamente de la vejez, contrario a lo que se piensa, no tiene que ver con el financiamiento del sistema de pensiones, tiene que ver con la atención a la salud, con los cuidados a largo plazo y los cuidados y la atención de la dependencia. Y es en ello en donde el sistema de salud de nuestro país pues está francamente colapsado, rebasado, y si no se hacen modificaciones importantes, tendremos una problemática muy importante. Yo aquí quiero más bien hacer mención del hecho de que aunque este panorama podría resultar muy difícil, comprometedor y adverso, es francamente modificable si hacemos intervenciones desde ahora. Y en buena medida es a médicos y a profesionales de la salud a los que nos toca hacer esto. Ahora bien, existen muy pocos profesionales de la salud que se especialicen en adultos mayores. Hay estimaciones que señalan que en nuestro país tendríamos que tener alrededor, de acuerdo al número de adultos mayores, de casi 3.000 geriatras. Bueno, el número en nuestro país es menor a 200. Entonces existe una importante deficiencia en términos de consultas externas, de camas en hospital, no más de 168 consultorios, no más de 176 camas, cuando muchas de las veces esos números tendrían que ser 15 a 20 veces mayores. Pues tenemos un déficit importante en cuanto a la formación de profesionales de la salud. En nuestro país, por ejemplo, el número de geriatras formados apenas en este año fue de alrededor de 57 plazas. Conservadoramente, para más o menos alcanzar a cubrir algunas de estas necesidades, anualmente tendríamos que estar produciendo más de 200. Y esto es porque en los últimos años el número ha crecido. Hay, sobre todo, y bueno, hay un tema aquí importante que tiene que ver con el hecho de que alguien podría pensar que todo esto tiene que ver tan solo con la falta de recursos económicos, de la falta de infraestructura. Esto es bien importante. Hace muchos años, cuando alguien plasmó la idea de que teníamos que construir, por ejemplo, rampas para discapacitados en las banquetas, en las calles, en las vías públicas para facilitar el acceso y la viabilidad, alguien diría que económicamente eso no era factible. Esto se ha hecho. Es mucho más fácil construir rampas para discapacitados que hacer que la gente
las respete y no estacione ahí sus vehículos obstruyéndolas. Muchos de los problemas más importantes que tenemos tienen que ver con las actitudes, las conductas, las ideas, empezando por los profesionales de la salud, que muchas de las veces somos escépticos, nihilistas, y no le ofrecemos al viejo la posibilidad de intervenciones que pueden ser efectivas y que pueden ser resolutivas. Los adultos mayores pueden seguir siendo atendidos, pueden seguir siendo curados, pueden seguir siendo rehabilitados, pueden vivir, pueden ingresar a unidades de terapia intensiva, pueden exponerse a cateterismos, pueden exponerse a procedimientos invasivos. No tiene que ser la edad por sí mismo un criterio para excluirle de posibilidades o de atenciones que sean efectivas. Se asocia generalmente el envejecimiento a situaciones en donde, por ejemplo, normalmente no consideramos las diferencias individuales, la amplitud de la contribución y la utilidad social que todavía estos presentan. Muchas de las veces los estereotipos tienen que ver necesariamente con discapacidad física, intelectual, con defectos de carácter, y probadamente basado en investigación esto no es así. Más del 90% de los adultos mayores contribuyen, aunque sea en una actividad no remunerada económicamente, con el hogar y con la sociedad. Y esto, entre otras cosas, ha dado pie al grave fenómeno de maltrato que se presenta de manera velada en los hogares y dentro de las familias mexicanas. La prevalencia de maltrato en adultos mayores es más o menos del 10%, y en aquellos que tienen alguna forma de discapacidad prácticamente supera el 40%. Y ahora en particular, y ya de manera muy breve, porque me comí el tiempo, vamos a ver en términos muy generales aquello que sucede en particular con los problemas demenciales, que yo les decía más o menos hay una prevalencia que viene a ser, en términos de deterioro cognitivo en general, de un 15 a un 17% en nuestro país, y que representan enfermedades crónicas no transmisibles, las más de las veces algunas de ellas degenerativas, progresivas, por desgracia hoy en día no curables, pero sí modificables a través de diferentes intervenciones, y en donde, por ejemplo, la demencia la definimos de esta forma, como una condición adquirida, persistente, que implica la pérdida de las funciones cognitivas y que siempre de manera general repercuten o interfieren con la capacidad para realizar las actividades de la vida diaria. Y es una de las condiciones que más discapacidad generan en nuestro país. Vienen a ser diferentes las causas de la demencia, como las enfermedades degenerativas, vasculares. Hay aquellas que son producto de la combinación de algunas de estas, y una larga lista de enfermedades, pero que no representan más de un pequeño porcentaje de sus causas. En nuestro país, por ejemplo, hay estimaciones que señalan que en el mundo habría más o menos para el año 2050 hasta 115 millones de personas, que es más o menos la población actual de nuestro país. Y en nuestro país en particular, dice aquí un caso nuevo de demencias cada 4 segundos. Hay estimaciones que hoy en día dicen un caso nuevo cada 3 segundos. Y en nuestro país vienen a ser más o menos incidencias de 27 casos por 1.000 adultos mayores por año. En términos muy concretos y en términos de números y cifras más accesibles, son 860.000 mexicanos afectados por este padecimiento. Afecta más a mujeres, mientras mayor sea la edad, baja la escolaridad, y afecta más a aquellos que viven en un ámbito rural. Los costos son estratosféricos de esta enfermedad, e insisto, no solo por los costos directos del padecimiento, sino por todo lo que implica el otorgar los cuidados a la dependencia, y el hecho de que cuidadores, familiares directos, las más de las veces decía de manera desproporcionada a las mujeres, dejan incluso de trabajar o de llevar una vida productiva propia a expensas de otorgar cuidados. Es necesario por ello definir una política pública al respecto, y es por ello que desde entonces, ha sido el Estado mexicano quien desde el año 2014 definió finalmente una política pública para hacerle frente a estas enfermedades a través del Plan de Acción Alzheimer. Mucha de esta información, documentos, pueden ustedes encontrarlas directamente descargables desde el sitio oficial del Instituto Nacional de Geriatría. Pero implica, entre otras cosas, de una acción coordinada por parte del Estado, el sector salud, las instituciones de asistencia social, la familia, la iniciativa privada, los académicos, la investigación. Todos tenemos que ser parte de este esfuerzo conjunto. Y muchas de las problemáticas implican, entre otras cosas, el impacto, les decía, tan notorio que implica sobre todo por parte del cuidador primario. Nosotros cuando vemos a un paciente con demencia no solamente vemos al afectado, sino vemos al cuidador principal y a la familia.
pues el impacto es de veras en términos de gastos catastróficos. La presentación de una enfermedad en un miembro de una familia que no está protegida socialmente invariablemente le lleva a la pobreza si no hay una intervención adecuada para prevenir todo esto. Y es en ello en donde las asociaciones civiles, la familia y las redes de apoyo son más que necesarias. Muchas de las veces nos gusta presumir en México de todavía la cohesión familiar que existe y de las redes de apoyo a través de los hijos, los cuidadores, pero hay que considerar, y esto es previsible, estos recursos son finitos, son limitados conforme pues, la involución de las familias que tienen cada vez menos hijos permita que se otorguen los cuidados adecuados para la persona afectada. La necesaria creación de las redes de apoyo, la formación de recursos humanos, la difusión, la visibilización y la sensibilización del tema respecto a estas enfermedades y la generación de indicadores, de datos, de investigación propia. Es de las metas más importantes y sobre todo en un momento dado es particularmente recalcable la labor que luego frente a lo que inicialmente sucedió, la falta de reacción del Estado mexicano, lo que hicieron la sociedad civil organizada a través de las asociaciones civiles diversas, que son quienes más contribuyen a hacerle frente a esta problemática. Esto último, bueno, tuvimos que verlo muy rápidamente, pero bueno, yo quiero al final hacer mención, me gusta así terminar mis presentaciones, haciendo énfasis en que la atención del adulto mayor no tiene que ser un derecho, perdón, es un derecho y no una dádiva de políticas asistenciales, es merecedor de dignidad, de autonomía y de ejercicio pleno de sus derechos, incluyendo la participación social activa. No es una carga, sino que es un depositario de valores sociales y transmisor de tradiciones en una sociedad en donde conviven diferentes generaciones. Por último, además de agradecer, bueno, quiero aprovechar brevemente para hacer mención del curso de capacitación que los miembros de la Clínica de Psicogeriatría en este instituto vamos a realizar un curso presencial del próximo 23 al 25 de noviembre en donde vamos a abordar muchos de estos temas. Ya en los próximos días se sube el programa definitivo del curso, pero tiene que ver en particular con la atención de las principales problemáticas psiquiátricas que sufren los adultos mayores, para si es de alguno de su interés. Gracias.